alineándonos, Señor, a tu voluntad, a tu reino, Dios. Que nuestros oídos estén muy atentos, Señor, para escucharla y a disposición de nuestro corazón para obedecerla, Señor. Te damos gracias, Señor. Tu palabra es preciosa, tu palabra es hermosa, tu palabra es vida, Señor, para nosotros. Y te alabamos por ella. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que seguimos entonces nuestra serie Conociendo al Maestro. Muy bien. El tema de esta mañana lo he llamado el costo. Y entre paréntesis, tomar la cruz. Y se van a dar cuenta de que las notas se me desacomodaron. Metí mi dedo en el momento que no debería hacerlo y algo moví. Pero se van a dar cuenta en esta mañana de que estamos básicamente en el mismo tema de la semana pasada. Y de hecho vamos a estar en la misma porción de lo que nos empezó a compartir el hermano Juan el domingo pasado. Y él nos compartió 4 puntos. Se los pregunté para recordarlos en esta mañana. Él me lo dictó, me dijo, el primero era llamado para todos. Acuérdense que era el niéguense a sí mismo, era el punto base de la enseñanza. El segundo punto era, el primer enemigo del discipulado es Juan. Porque él dijo que es del yo. Entonces, el primer enemigo del discipulado es el yo, nuestro yo. Tercero, perder la vida para encontrarla. Y número 4, la verdadera libertad se encuentra en la rendición a Cristo. No hay un estado mayor de libertad para el ser humano que el de estar completamente rendidos a Cristo. Llegar así como a llegar a ese punto, como lo dijo el apóstol Pablo, dice, Pablo, siervo, pero una traducción más correcta de esa palabra en el griego sería Pablo, esclavo de Jesucristo. Llegar a ese punto de rendición total del ser. Y de eso, en lo que está trabajando el Señor Jesús con sus discípulos y con la gente. Y es un concepto, si se quiere, chocante con el estado actual de la evolución de la sociedad humana. Porque si nos damos cuenta, hoy en día todo está siendo diseñado y trabajado para que se nos haga más y más fácil las cosas, ¿cierto? Hace 30 años atrás las cosas eran más complicadas. Hace 50 años atrás eran todavía más complicadas. En el siglo XIX era aún más. Se me olvidó el término, pero la duración de la vida humana era más corta. Por razón de las vicisitudes, de las dificultades y de las limitaciones también en el tema de la salud y del conocimiento médico. Pero hoy vivimos en una época marcada por la comodidad. Y la introducción de un nuevo elemento en nuestras vidas llamado inteligencia artificial está haciendo las cosas más. Uno está trabajando en sus notas ahí para la predicación y está la inteligencia artificial. Dilo así, dilo de esta manera, cámbiale esto. Pero cállate. Es tremendo. Fíjense que uno acá va al banco, mi persona es así, voy al banco, veo una línea de 3 personas y lo he hecho. Abro, veo 3 personas, no, mucha gente, digo, y me voy.
Hermano, yo recién graduado de la universidad, trabajé para una constructora en Venezuela, era el administrador, y los viernes era día de nómina, de payroll, y eso todo era manomático. Cálculos a mano, cálculo de los impuestos y todo. Y luego había que hacer una hoja donde se hacía la distribución de todo el pago de cada uno de los empleados. Y luego otra para ir al banco para decir, necesito tantos billetes de esto, tantos billetes de esto, tantos billetes de esto, tantos billetes de esto y tantas monedas de esto y de esto. Y yo llegaba al banco y había una pequeña cola de unas 20 personas, 25, 30 personas. Y está, uy, estoy bien, no voy a durar mucho, decía yo, los viernes. Pero ahora llego y veo 3 personas y me regreso. Y doy la vuelta por detrás del banco y voy al ATM y hago mi transacción allí. Lo que quiero decir con esto es que hoy casi todo está al alcance de nuestra mano. Transacciones financieras, conocimiento, cultura, entretenimiento, finanzas, recursos para la salud mental también y recursos también para la salud espiritual. Todo lo tenemos al alcance con solo hacer un clic, un apretar la pantalla de nuestros aparatos y todo está allí. Sin embargo, esta facilidad para todo va influyendo en nuestra habilidad y nuestra capacidad para luchar, para la resistencia, para trabajar por las cosas, para enfrentar las vicisitudes, pruebas de la vida. Y es que el sistema está diseñado para rendir nuestra voluntad y hacernos y someternos en todos los aspectos de la vida sin nosotros notarlo. Porque sin darnos cuenta, el sistema nos va preparando para dormir nuestra mente y poder ser sometido a las corrientes y a las tendencias de este mundo. De tal manera que nos alejamos del diseño divino, nos alejamos del diseño de Dios, de tal manera que rindamos nuestra libertad, porque Dios nos creó con esas cualidades de ser libres, de poder ser libres en Él. Nos creó con identidad o hallamos identidad en Él. Y tenemos libertad en Él. Pero todas esas cosas son atacadas por el sistema sutilmente para que las rindamos en pro de disfrutar lo que el mundo nos ofrece, de sentir aceptación, significado en nuestras vidas. Y al contrario de eso, en contraposición a eso, está la vida en Cristo. Y no hablo de ser o de cristiandad o de ser cristiano, porque eso fue un término que asignó el mundo a la iglesia. Y nosotros lo tomamos porque en el tiempo que se asignó era una marca de identificación y era un honor para los primeros creyentes que los llamaran cristianos. Aunque el término en sí era un término que era en tono de burla, dimisivo, y por eso se los decían cristianitos, pequeños cristos. Entonces, pero no hablo de eso que conocemos como cristiandad en sentido general, porque eso no implica necesariamente seguir a Cristo. Jesús describió con claridad lo que significa ser su discípulo. Lo dijo sin adornos, lo dijo sin suavizarlo, sin dorarnos la píldora, lo dijo tal y cual como era lo que significaba seguirle a Él. Así que es incomprensible que hoy, como iglesia, y hablo en sentido general, no así en esta casa,
se anuncia un evangelio que poco tiene que ver con lo que Jesús enseñó. O mejor dicho, una versión light del evangelio. Y es que pareciera que al estar el evangelio tan lleno de tan hermosas y preciosas promesas y de una esperanza tan grande, olvidamos el costo de lo que implica vivir de acuerdo con el evangelio de Jesucristo. Veamos un poco el contexto de cuando Jesús hace esta declaración. No he hecho la lectura, ¿verdad? Ah, con razón. Sabía que me estaba faltando algo. Vamos a hacer nuestra lectura. Está en Lucas 9. Me disculpan. Es que esa fue la que moví y se cambió todo. Y dice así, Lucas 9, 23 al 26. ¿Es nueva versión internacional? Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mis discípulos, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lo leo nuevamente, vamos a repetir ese primero versículo. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga. Seguimos. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual Jesús está hablando de esto? Se dice que este es un momento importante, clave en la vida y ministerio del Señor Jesús. Es un punto de inflexión en su ministerio. A partir de allí cambian muchas cosas en su manera de comunicar el mensaje que el Padre le había encargado. Cuando Jesús hace esta declaración, está a meses ya de la crucifixión y está en la parte final de su ministerio en la región de Galilea. Pronto Jesús, y lo dice la Escritura en Lucas 9:51, en el mismo capítulo, versículo 51 dice, y luego en Reina Valera: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La expresión afirmó su rostro es que se llenó de determinación. Tomó la decisión de ir a enfrentar lo que le venía. O sea, Jesús está ya en el contexto de ese cambio en su ministerio. Y el mismo capítulo 9 nos dice que a partir de ahí él empezó a hablarle a sus discípulos de que era necesario que él fuera a Jerusalén para ser ejecutado, básicamente lo que está diciendo, que él había de morir para cumplir su obra, su ministerio. En este mismo contexto, y lo vimos en semanas pasadas, se da la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y está también la confesión de Pedro. Al principio de este capítulo 9, los discípulos han sido enviados ya a predicar y Jesús les había dado poder y autoridad para sanar enfermos y expulsar demonios. Todas estas cosas están pasando en el tiempo que Jesús hace o da esta enseñanza. Así que los discípulos ya llevaban un tiempo con Jesús, es lo que quiero decir. Y ya la gente tenía un tiempo escuchándolo. Ya los discípulos tenían cierta experiencia en el ministerio, ¿sí?
y ya conocían lo que era ir investidos del poder para hacer la obra del ministerio. Pero Jesús tiene muy claro su panorama. Él sabía dónde estaba. Así que ha comenzado una nueva etapa de discipulado. Ha comenzado una nueva etapa con sus discípulos. Y Jesús empieza a decirle, mi gente, seguirme a mí cuesta. Seguirme a mí tiene un precio que tienen que pagar. Así que no era cuestión de ser popular, que Jesús era muy popular en ese momento. Hacía poco que había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Y un montón de gente se había llenado hasta no más de comer y recogieron comida que sobró de ese milagro de multiplicación. Qué cosa más extraordinaria, maravillosa. Pero no era asunto de eso, les está diciendo Jesús. No es cuestión de ser muy popular, que ya Él lo era. No era cuestión de hacer milagros, que Él los hacía. Seguirle tenía un costo. Y era muy importante para el Señor comunicarles eso para que no les fuera a sorprender más tarde las cosas que sucedieran. Jesús le dice, seguirme les va a tomar todo lo que significa sus vidas. Les va a significar rendirlo todo en pos de seguirme a mí. Y es muy importante recordar en este tiempo eso. Y muy importante recordarlo al principio de todas estas enseñanzas que de las que estamos a estar hablando en esta serie de conocer al Maestro. De que conocerle a Él tiene un costo para nuestras vidas. Conocer lo que Él enseña tiene un costo. Que el Señor siempre estamos preguntándonos si estamos dispuestos a pagar. Por eso Él comenzó, el que quiera seguirme a mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Creo que nosotros no llegamos a detenernos y asimilar el significado y la extensión de esa expresión. Porque muchos de nosotros estamos siguiendo a Cristo sin negarnos a nosotros mismos, De allí que muchas cosas en nuestras vidas no se alineen al propósito y a la dirección de Dios. Porque no alineamos áreas de nuestras vidas. No alineamos áreas de nuestros pensamientos. No alineamos áreas de nuestras pasiones a la voluntad de Dios, de nuestra voluntad. No rendimos áreas de nuestro carácter y manera de ser. En esas conservamos nuestra soberanía. No alineamos sentimientos, no alineamos intenciones al propósito de Dios. Porque nos parece más fácil seguir nuestras vidas así. Pero Jesús empieza en ese punto de lo que significa ser su discípulo. Si alguno, fíjense que es condicional. Si alguno, o sea, es una decisión de nuestra voluntad. El Señor no nos fuerza a ello. Él dice simplemente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y es que puedes inclusive conocer el poder de Dios
puedes conocer de eso sin haberte negado aún a ti mismo. Porque la gente que le estaba oyendo ya conocía del poder de Dios, había visto milagros y sanidades y liberaciones. Sus discípulos también ya habían experimentado eso por ellos mismos. Pero Jesús los trae a este punto y dice, si ustedes quieren venir en pos de mí, esta es la primera decisión, nieguen hacia sí mismos, tomen la cruz y sigan. Fíjense que este pasaje de Lucas 9 tiene otros dos pasajes paralelos en los evangelios. Y Mateo 10, 38, 39 lo registra así, dice, fíjense que lo hace de manera negativa, lo hace Mateo. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y en esa parte, Mateo lo registra, Jesús añade algo todavía mucho que nos golpea más. Porque enseguida dice, si a alguno, lo voy a parafrasear, les parece más importante su padre y su madre, no es digno del reino. Pero dice algo donde nos pega más los que somos padres, sabemos lo que significa eso, donde dice, si tus hijos y tus hijas te son más importantes que seguirme, no eres digno del reino. ¿Para cuántos de nosotros es más importante Jesús que nuestros hijos? Miren, mi hija está en Carolina del Sur y mi hijo está en Texas, y esos están en mi corazón y mi mente todos los días. Y me preguntan, ¿cómo están tus hijos? Bueno, están bien, ya viviendo su vida, están independientes, mentira. Y mi corazón no son independientes, ahí están. Nos preocupamos por ellos, pensamos en ellos, les hablamos, preguntamos cómo están. Si tienen alguna cosa, tratamos de ayudarlos, de apoyarlos. Pero Jesús nos dice, sí, ellos son más importantes para ti que yo, tú no eres digno del reino. Eso es lo que cuesta seguir el Evangelio. Poco nos detenemos a pensar en esa parte. Se nos hace más fácil como que, la próxima lección, Señor, mejor. Esta está muy seria. Está muy dura, pero es lo que es. Porque para muchas personas que han servido al Señor, si no han entendido este punto, o no lo hubiesen entendido, no hubiesen podido servir en lo que sirvieron. Si los primeros apóstoles, si los 12 apóstoles no hubiesen entendido eso, pues su destino no hubiese, lo que dice la tradición cristiana, que todos murieron mártires. A excepción de Juan, porque se dice que a Juan lo quisieron matar, pero simplemente no lo pudieron matar. Dios le preservó la vida. El apóstol Pablo también rindió su vida en el ministerio. Y muchos más lo hicieron. Y pasa en la vida de muchos que sirven al Señor hoy en día. Lo que pasa es que nosotros no los entendemos, y en la primera prueba que nos pasa, ahí ya nos caemos, nos quebramos, porque pensamos que el costo es muy grande de seguir al Señor. Es difícil entender muchas cosas que pasan en la vida cristiana si no entendemos esto. Puedo hablar, por ejemplo, de mi papá, un hombre entregado al servicio del Señor, un evangelista, pastor evangelista,
dedicado toda su vida a extender el evangelio, el reino, sembrar iglesias, plantar iglesias. Y una vez viene de un viaje misionero de llevar provisiones, de aprovisionar la estación o la base misionera que tenía nuestra iglesia en el sur del país, entre indígenas. Y de regreso lo choca un borracho, choca el carro en el que venía, mi papá queda en coma por 45 días. Y el Señor lo sacó de allí, pero él quedó limitado, quedó con una semiparálisis, podía caminar y todo, pero lo que pasó es que el área del cerebro que fue afectada por el golpe que recibió, afectó el área que controlaba el equilibrio. Entonces él no tenía un sentido muy bueno del equilibrio, no podía lo que normal y automáticamente uno hace. Y por eso le costaba caminar, porque pensaba que se iba a caer. No podía calcular la altura del piso. Entonces pasa. Su memoria fue afectada, perdió la memoria de los eventos y de los años alrededor del tiempo del accidente, donde estaban los mayores proyectos que estaba desarrollando en el ministerio en ese momento. Sin embargo, se levantó de allí y siguió sirviendo al Señor en sus limitadas capacidades hasta que partió de esta tierra. ¿Y qué decir del misionero Bruce Olson, que fue a los indígenas, que en ese tiempo los criollos los llamábamos los motilones, que estaban entre la frontera entre Venezuela y Colombia, que eran muy aguerridos, muy violentos, rechazaban la influencia de las comunidades ya, ¿cómo llamarlo? Civilizadas, ¿no? Pero bueno, es como lo decimos, ¿no? Este joven se formó en una iglesia luterana y leyendo la palabra, y eso Dios lo llama. O sea, Dios llama en cualquier parte Él encontró a Dios a través de su palabra y sintió llamado a servir al Señor, pero ni su iglesia no entendían qué le pasó a este joven, ni la gente alrededor fue entonces a buscar a gente, bueno, sí, evangélicos, bautistas, pentecostales, a ver qué me dicen. Pensaron que estaba un poco zafado, porque decía, tengo que ir, y no consiguió apoyo de nadie y se fue. Entró por Venezuela sin hablar español, ni nada, buscando por señas y por palabritas con un diccionario que lo llevaran a la frontera, o sea, un muchacho de Milwaukee, a las selvas tropicales, o a las zonas tropicales de la Sierra de Perijá, en el estado sur de Venezuela, y por ahí se fue solo. O sea, es una locura en nuestras mentes. Pero era alguien que se había negado por completamente a sí mismo en poder seguir el llamado de Dios. Para todos era completamente una locura, aún para otros misioneros. Pero se encontró, consiguió una manera de llegar hasta donde estaba. Cuando llegó, le metieron una flecha en la pierna. Unos indígenas, los mismos indígenas lo recogieron, lo cuidaron, lo dejaron que se muriera. Cuidaron la herida, se levantó, empezó a aprender palabras. Estableció una amistad con uno de los indígenas, que se hizo su mejor amigo. Con él aprendió el idioma, a él le presentó el evangelio. En medio de todo eso, la gente de las fincas, de las haciendas, y también los narcotraficantes y los guerrilleros, porque todo eso en esa área, lo amenazaban, lo buscaban, y un hombre le hizo un juramento, que así se llamaba el libro, primeramente decía, le hizo con una cruz: por esta cruz te juro que te voy a matar, le dijo. Y él estaba bajo esa amenaza de muerte en esa área, empezó a trabajar durante años, vivió diversas pruebas, dificultades, vicisitudes, pero logró plantar el evangelio, logró establecer un ministerio que empezó a crecer, escuelas, centros de atención, de salud. De hecho, el mismo gobierno colombiano lo reconoció en su trabajo y eso.
Pero a su mejor amigo, lo asesinaron. Luego el hijo de su primer amigo muere. Luego la prometida de él, del hermano Bruce, muere en una avalancha. Pero él siguió y ha seguido sirviendo al Señor en esas áreas de Colombia. Tiene que haber una negación de todo lo que uno es para poder servir al Señor en esas condiciones. Marcos 8:34 nos dice así. Dice que Jesús llamó a la multitud. Y esto me pareció muy interesante porque esta enseñanza no era para un grupo de gente muy cercana a Jesús, o sea, a sus discípulos, no era para un grupo de privilegiados. Él llamó a toda la gente y les dijo, llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí, de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Él quiso que todos oyeran esta parte del mensaje. Quiso asegurarse. ¿Por qué? Porque la gente estaba siguiendo a Jesús por su popularidad, porque hacía milagros y también porque repartía comidita. O sea, era muy bueno estarlo siguiendo. Pero eso le dijo, si alguno quiere seguirme, estas son las cosas que significa seguirme. Habrá un precio muy alto por seguir al Señor. Y el hecho de que hay un costo en seguirle, y esto es muy importante entenderlo también, no implica que nos estamos haciendo merecedores, que nos estamos haciendo dignos de que Él nos bendiga y de que Él nos cumpla las oraciones que nosotros hagamos y de que Él se convierta en el genio de los deseos. No significa eso. Significa un rompimiento total con el sistema del mundo, del pecado, y el determinarnos a vivir una vida que esté en oposición a todo lo que el sistema nos propone. Ahí está el punto. Determinarnos a vivir una vida que está en oposición a lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece, por ejemplo, por decir algo rápido, consumo. Compra esto, haz esto, ten esto, cómprate este teléfono, cámbialo por este más nuevo, cómprate este tablet, mira el televisor, 55, 65, 75, 85, 100. De repente vamos a tener que necesitar paredes más grandes en nuestras casas para poner las TV, porque no va a caber, y ahí vamos nosotros. No, una TV se ve muy chiquita ya, no, ni puedo, ni distingo lo que se ve ahí. Mentira, si cuando estábamos allá en nuestro rancho en una de 13 pulgadas, ahí veíamos la novela. Pero hoy en día no, es que no se ve bien, voy a comprar una más grande. No nos damos cuenta que es el sistema metiéndonos sus píldoras y nosotros la estamos consumiendo, no nos damos cuenta. Por decir un ejemplo nada más. Es determinarnos a vivir una vida para Él, conforme a su palabra. Ese es el reto que tenemos cada día. Por eso dice que tome su cruz
Cada día. No fue que ayer, Señor, yo la tomé, hoy me voy a tomar el día libre. Hoy me voy para el baile. Mañana retomo mi cruz. Hoy voy a echar una chismeadita aquí. Mañana sigo con mi cruz, Señor. No sirve así. Hoy sí te voy a dar de lo que me has dado. Mañana quizás no, porque tengo que pagar la cuenta. Hoy tolero a la hermana Oda. Mañana pues. No sirve así vivir el Evangelio, mis amados hermanos. Es tomar nuestra cruz cada día y determinarnos a vivir conforme a su palabra. Porque cada día vamos a ser retados en eso y vamos a ser tentados a tomar otras alternativas más fáciles. Porque cada día vamos a ser tentados a ceder a nuestras pasiones. Y el día que nos descuidamos de tomar nuestra cruz, de determinarnos a seguirle a Él, entonces caemos. Por eso es que pasan cosas que uno no entiende. Gente que sirve al Señor, hermanos, predicadores, ministros, pastores, salmistas y todo. Y de repente uno escucha cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Había uno de los grupos más populares en los 80, en los 90 de música cristiana. Y resulta que se salió a la luz hace como un par de años atrás que uno del cantante, la voz cantante, era homosexual. Y había estado viviendo esa vida aún mientras estaba en ese ministerio. ¿Y uno entiende? Había una banda de música cristiana que me gustaba mucho, que es mi sorpresa que a los años consigo que todos se habían hecho ateos. O sea, no se pregunte, ¿cómo gente que escribió una canción como esa puede decir hoy que Dios no existe? En algún momento, o nunca lo hicieron, no tomaron la cruz y fueron en pos de Él. Por eso es que necesitamos entender la importancia de negarnos y tomar la cruz. Así que aquí les dejo 4 puntos que necesitamos entender y llevarnos para meditar en ellos durante la semana. ¿Por qué es importante tomar la cruz? Porque la cruz precede a la corona. La cruz precede a la corona. O sea, la cruz es antes de la corona. Porque sin cruz no hay corona. Cristo dejó claro que hay un costo. Y Pablo nos dice que a Cristo, nos dice en Filipenses 2, no está la lectura ahí, pero dice, en Filipenses 2 nos dice que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero antes de eso estaba la cruz. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero después de la cruz. Porque la cruz precede a la corona. Es un condicional que tenemos que seguir. Si alguno quiere ser mi discípulo, que renuncie a la soberanía sobre su propia vida y acepte el costo de la renuncia. Así lo dice una versión. En el mundo romano, una persona
que llevaba una cruz no era que estaba en una procesión de Semana Santa. Una persona en el mundo romano, en la cultura donde los evangelios fueron escritos, una persona que cargaba la cruz iba camino a la muerte. O sea, no era que estaba cumpliendo una promesa, iba a cumplir un castigo. Los romanos perfeccionaron ese sistema de la crucifixión y lo usaron para someter a la vergüenza máxima al que castigaban con la cruz. No era un castigo cualquiera. El castigo trataba de avergonzar, rebajar y despojar a la persona de su dignidad y exhibirla para decirle, así le pasa al que rompe la ley o así le pasa al que se opone al César. Muchas veces la persona era despojada por completo de su ropa y era exhibida desnuda, colgada de una cruz. Y la crucifixión se hacía en lugares visibles, públicos, donde los que pasaron por ahí lo vieran. Buscaban lugares de tránsito donde la cruz fuera visible desde esos lugares para que todo el que pasara por allí viera al crucificado. Despojado de su dignidad, avergonzado y destinado a la muerte, a una muerte agonizante, dolorosa. Eso es lo que significaba la cruz para la gente que estaba oyendo a Jesús. O sea, el mensaje no podía ser menos suave que eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, y tomar la cruz es que estás muriendo a ti mismo para seguirme a mí. La cruz precede a la corona. A nosotros muchos nos emociona conocer las promesas y la corona de la vida y el nombre nuevo, la piedrecita blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos emociona mucho la cruz. No a la cruz que nos colgamos aquí, a la cruz a la cual nos llama Jesús. Fíjense que en Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Esto es a la iglesia de Efesios. Sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Y el apóstol Pablo hacia el final de su ministerio nos deja esta declaración en 2 de Timoteo 4, 6, 8. Él dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Si hemos leído las epístolas paulinas, sabemos que en efecto así había sido. Se acerca el momento de mi muerte. Lo que se piensa es que él estaba ya esperando que se cumpliera una sentencia de muerte que le había dado el imperio. Ahora me espera el premio, la corona de justicia. A nosotros nos gusta ese versículo. El anterior no lo tratamos de saltarlo rápido. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Pero primero está la cruz. Número 2, la cruz implica la identificación con Cristo. La cruz implica la identificación con Cristo. En Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él.
Recuerden en el libro de Hechos cuando nos cuenta de que Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín, fueron amenazados, golpeados, y cuando ellos salieron de allí salieron contentos por haber sido hallados dignos de ser perseguidos por causa del Evangelio. A nosotros se burlan de nosotros en el trabajo y ya como que se nos agüita se nos burla de nosotros un hermano, un primo, un cuñado, los papás, los tíos, los abuelos, y ya nos parece que es muy duro seguir el Evangelio. La cruz implica que nos identificamos con Cristo. Y es necesario que nos identifiquemos con Él. Esa cruz que era un símbolo de vergüenza pública, que era despojar al individuo de su dignidad y que era la promesa de una muerte agonizante. Necesitamos identificarnos con Cristo, tomando la cruz. Primera de Pedro 4, 12, 13 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Hermano, si le está pasando una prueba, no se sorprenda como si, ay, qué cosa más rara me está pasando. Como hijos del Señor, vamos a pasar por esas cosas y nuestra fe va a ser retada. Y nuestra confianza y nuestra dependencia del Señor va a ser retada por las cosas que pasan en nuestra vida, por cosas dolorosas que no podemos entender, que se nos hace difícil aceptar. Estamos siendo retados por esas cosas para seguir al Señor. Cuando perdí a mi hermano, fue algo muy doloroso para mí. En el momento así como que no lo entendí. Pero eso también retaba mi fe a seguir dependiendo del Señor y confiando que Él es fiel y que Él es bueno, que Él es verdadero y que Él cumple su palabra. La cruz nos identifica con Cristo. Entonces, en cambio, dice Pedro, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Alégrense mucho por estas pruebas. El apóstol Santiago también nos dice algo más o menos parecido. Alégrense cuando sean sometidos a esas pruebas. Hermano, seamos sinceros, ninguno de nosotros se alegra cuando somos sometidos a estas pruebas. No hemos conocido ese punto en nuestro crecimiento. ¡Ay, qué bueno que me pasó esto! ¿Cuánto necesitamos identificarnos con el Señor? Bueno, si lo que nos está pasando es por nuestra desobediencia y dureza de corazón, ya esa es otra cosa. Esa es para otra enseñanza de la serie Conociendo al Maestro. Número 3, la cruz exige perseverancia diaria. Como les dije, no es una cosa que se hace eventualmente. Tomar mi cruz no significa, bueno, que sacrifiqué el domingo para venir a congregarme. Eso no es tomar la cruz. La cruz exige perseverancia diaria. Es que cada día nos levantamos con la determinación de ser fieles al Señor ese día. Y van a pasar cosas en el día que van a retar esa determinación que hemos tomado en nuestras vidas. Van a venir las cosas inesperadas, van a venir los enojos, van a venir las decepciones, van a venir las cosas que no salen como yo quiero que salgan, va a venir el enojo del jefe, va a venir el maltrato, va a venir el que se me atraviese en el freeway. Porque a veces vamos, bueno, esa es la vara del Señor, y se nos atraviesa algo, hijo de la... ¿Qué me pasó a mí, hermano? No sé, bueno, ustedes son gente más. Al final oren por mí, por favor. Una vez iba yo en el freeway, allá en Houston, iba cantando, pero a toda la garganta. Tenía un cassette, imagínense.
puesto. Y estaba cantando con los que están, la alabanza estaba ahí, estaba pero a todo. Y de repente alguien se me atravesó. Y la tristeza inmediatamente. ¿Cómo es posible que yo estoy cantándole al Señor y de repente al mismo tiempo me salga algo? Necesitamos identificarnos con Cristo. Necesitamos perseverar diariamente. No es 2 o 3 veces a la semana, es cada día. Y es que muchos seguimos un evangelio de mecha corta. Viene pero ya, se nos acabó toda la santidad y toda la consagración y determinación. Necesitamos diariamente tomar nuestra cruz, determinarnos a seguirle a Él, porque van a venir cosas durante el día que nos van a retar en eso. En Hebreos 3, versículo 3 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. ¿Quién es este? Jesús. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así que no se cansarán ni se darán por vencidos. Toda la hostilidad, todo el desprecio, todo el maltrato que recibió Jesús vino de parte de pecadores. Y el autor de Hebreos nos dice que pensemos en eso, que Él lo soportó. Así que nosotros también podemos soportar las pruebas, dificultades y aún soportar el éxito también en nuestras vidas. Porque eso es más sutil. Cuando las cosas van bien, cuando el negocio nos sale bien, cuando la platica está llegando, se nos olvida tomar la cruz. Se nos olvida que ese día también teníamos que tomarla. Y entonces quizás tomamos decisiones equivocadas con el éxito y la prosperidad que estamos teniendo en el momento. La cruz exige perseverancia diaria. Y número 4, la recompensa supera el sufrimiento presente. La recompensa supera el sufrimiento presente. La cruz marca el camino hacia la resurrección. 2 Corintios 4, 7 al 10, y con esto termino, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Luego al 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Tomar la cruz cada día y seguirle. Te pido que estés en pie. Mientras te cuento esto, para terminar. Hay un canto que se ha hecho muy famoso en la iglesia, y ese que dice, he decidido seguir a Cristo. Hay una historia, un testimonio o una tradición que hablan del origen de este canto.
Pero todas las cosas que pasan suceden aún hoy en día en esa región de la India. En India, ser cristiano significa muchas veces peligro para la integridad física y la vida del creyente en muchas regiones de la India. Y en este grupo étnico hindú, los goros, se dice que hubo alguien que creyó, un hermano, y se rindió su vida a Cristo junto con su familia y empezó a tener muy buen testimonio con su comunidad, su aldea en la que vivía. Pero el jefe de la aldea empezó a sentir envidia de él por lo que hacía y porque decía que estaba rompiendo con las tradiciones y con su religión. Entonces lo agarraron un día y lo amenazaron con que lo iban a matar. Pero él dijo, yo he decidido seguir a Cristo. Entonces le dijo, vamos a matar a tu esposa y a tus hijos. Y lo hicieron en presencia de él. Y él dijo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y finalmente lo mataron a él. Y ese canto dice, dicen que salió de esta experiencia, pero fue compuesto en la India, el canto. Dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No sé para cuántos de nosotros está la cruz delante. O solo estamos siguiendo nuestra pasión, nuestros propios planes, nuestro propio bien. O estamos siguiendo cada día en nuestras vidas a Cristo Jesús, a este crucificado y resucitado. No sé cuántos de nosotros están experimentando momentos duros y difíciles y nuestra fe flaquea por ese momento que vivimos. Nos pasan cosas que no podemos entender, que no podemos explicar. Y por más que busquemos promesas en la Biblia, no pueden satisfacer la inseguridad que hay en nuestro corazón. Pero yo te digo que vale la pena tomar la cruz e ir en pos de Él. El premio supera a cualquier cosa en esta vida y en la eternidad. Así que mi reto en esta mañana es que tú también tomes la decisión o te afirmes en tu decisión de seguir a Cristo, de tomar la cruz y seguirle a Él. De tomar la cruz y seguirle a Él. Es que mírala. Inclina tu cabeza. Vamos a orar un momento. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. Cruz delante, el mundo atrás quedó. Yo me rindo a Él.
Yo todo a Cristo yo me entrego, quiero ser. No es más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. Sí, Señor. Sí, Señor. La verdad es que yo tenía la intención de pasar aquí adelante y decir, he decidido. Pero el hermano Gadiel me discernió. Antes de despedir el culto de hoy, la hermana Ashley sale de viaje a Puerto Rico y espero que regrese de Puerto Rico con sus bolsillos ricos de moneda. ¿Ah? O sea, Tami, por favor, vamos a orar por ella. Señor, te damos gracias por la vida de Ashley, te damos gracias y la bendecimos en este tiempo que ella sale a su tierra natal a compartir con su familia y a estar en su tierra, Señor. Oramos para que ella pueda tener un tiempo de descanso, un tiempo de disfrute, pero también un tiempo de reflexionar, Señor, en esta palabra. Yo sé que ella regresa a los suyos, pero ella regresa como una nueva persona. Quizás una persona que no han conocido, pero que ahora estás tú en ella, que ella pueda ser de gran bendición en medio de sus amistades, familias, que ella pueda compartir, Señor, de su experiencia contigo, de ese conocerte de a poquito, de paso a paso hacia adelante. Oramos para que tú la protejas, Señor, en el viaje, que ella pueda salir en paz de aquí, pueda llegar en paz allá y que su estadía sea bajo tu protección, bajo tu cobertura, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, la bendecimos como iglesia. Amén. Y nosotros en esta mañana, Señor, te damos tantas gracias por la bendición que hemos tenido de tu presencia en medio nuestro, Señor Dios. La forma que fuimos ministrados, tanto en la adoración, en la administración de la cena, y también en la palabra. Y Señor, oramos para que esta palabra, Señor Dios, sea sellada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que entendamos el propósito, Señor Dios. Tú primero, tú en el medio, tú de último, Señor. Nos negamos a nosotros mismos. Eso es un trabajo de todos los días, cada amanecer y cada anochecer. Negarnos a nosotros mismos, porque al negarnos a nosotros mismos, Señor, tú te magnificas en nosotros. Y por ello, Señor, gracias por la palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos afirme en ella y nos dé la capacidad y el poder, Señor, de resistir la tentación de nuestra propia carne, así como la tentación del mundo, y negarnos cada día más hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Porque, Señor, esperamos recoger esa recompensa que será ver tu rostro, Señor Dios. No hay mayor recompensa que esa en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, arpas y copas.